Listo, pueden ver la pantalla. Sí, profe. Qué buenísimo. Entonces voy a llevarme esta imagen. Y vamos a resolverlo así. Entonces, pues el enunciado era el mismo. Que la figura de ellos son LM311. Es decir, son de colector abierto. Están alimentados con 15 volts. Y que esta resistencia es de 1K. Realmente eso no es muy relevante para el ejercicio. Y luego dice, describa brevemente por qué el circuito consiste en un comparador de ventana. Si V1 y V2 son fuentes de tensión constante. Y el detalle que me hacía falta aquí para llegar a una respuesta es que todas estas R valen lo mismo. Eso era lo que me hacía falta, para llegar a algo más concreto. Entonces, igual que la vez pasada, que le andábamos por ahí cerca, lo que hay que encontrar es cuánto vale V menos del A1 que V menos del AO1. Vean que es nada más un divisor de tensión con VI, que es la entrada. Entonces, VAO1 es igual a VI por R7 entre R1 más R7. Luego tenemos este otro punto que es VAO1, pero más. Y ese punto, vean que tiene un efecto tanto de V1 como de V2. Entonces, si lo hacemos por superposición, vamos a llegar a que VA1 más es igual a R2 por V1 entre R2 más R3 más R3 sobre R2 más R3 por V2. Que es superposición, ¿verdad? Primero aterrizo aquí. Entonces vean que se genera este divisor de tensión de R3 sobre R3 más R2 con esta tierra. Y luego aterrizo aquí y desaterrizo aquí. Y vean que si sigo esta misma malla es otro divisor de tensión de R3 sobre R2 más R3. Si alguno no lo ve o se queda perdido en lo que estoy haciendo, me interrumpe nada más para explicarle. Entonces ahí tengo ya esos dos. Ahora voy a obtener este otro también, que sería el VAO2 más. Que pues en este caso sería igual un divisor de tensión, nada más que ahora los que hacen efectos son V2 y VI. Son los que están conectados. Entonces, puedo decir que esto es VI por R5 sobre R4 más R5 más V2 por R4 sobre R4 más R5. Y el último nodo que me hace falta, que sería este aquí. Vean que el único que hace efecto sobre él es V1. Entonces sería VAO2 negativo es igual a V1 por R8 entre R6 más R8. Y listo. La vez pasada había llegado hasta ahí, pero pues por los valores de R así no había podido concretar nada. Si todas las R son iguales, estos se pueden convertir cada uno en VA o 1 menos es igual a VI medios. VA o 1 más es igual a V1 medios más V2 medios. Y luego VAO2 más sería igual a VI medios más V2 medios. Y luego este sería
VA o menos es igual a V1 medio. Entonces vean cómo se simplificó todo si ya pues ponemos las resistencias todas iguales. Ahora lo que necesitamos hacer es encontrar las condiciones en las cuales pues este comparador de ventana, este transistor está en off y este transistor está en off. ¿Por qué quiero que los dos estén en off? Para que no haya flujo de corriente por aquí y VO valga lo mismo que VCC. Como es un comparador de ventana, pues necesito ver cuál es el punto en el que la salida va a valer diferente para cada caso. Ven que si con solo uno de ellos esté encendido, VO ya vale cero, porque aterrizaría ese nodo. Entonces el único punto en el cual la salida es diferente de cero es cuando ambos transistores están en off. Entonces voy a borrar por aquí. Entonces, ¿cómo hago para saber las condiciones? Ok, sí. Entonces recuerden que si V más es mayor que V menos, el transistor vamos a ponerlo así mejor. Vamos a ponerlo así. Así, no me, así está difícil. Ponerlo así. Si V más menos V menos es mayor que cero, es prácticamente decir que si V más es más grande que V menos, Q está en off. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, utilizo este aquí y este aquí y tengo primero V más, sería V1 más V2 medios menos VI medios es mayor que cero. Entonces, si mando esto al otro lado, me doy cuenta que tengo V1 más V2 mayor que VI. Que se cancelan los dos. Q es off. Entonces, mientras la entrada sea menor que V1 más V2, el transistor de arriba va a estar en off. Si la entrada vale más que eso, el transistor, entonces estábamos hablando de la otra situación en la cual estaría en saturación. Ok, ya encontramos la primera condición. Ahora hacemos exactamente lo mismo para encontrar ahora en este otro lado. Entonces igual, ahora si pongámosle aquí AO1 y AO1. Ahora sí, si V más de AO2 menos V menos de AO2 es mayor que cero, tenemos igual que el transistor estaría en off, que es lo que andamos buscando. Y reemplazando con estos valores tenemos VI, vamos a hacerle aquí, bueno, vamos a borrar esto aquí. Tenemos VI medios más V2 medios menos V1 medios mayor que cero. Y entonces aquí, si despejamos VI, nos damos cuenta que VI, todo está entre 2, entonces lo podemos cancelar. VI es mayor que V1 menos V2, el transistor está en off. Para cuando VI sea menor que V1 menos V2, el transistor va a estar en saturación. Entonces, finalmente, vean que llegamos, vean que es más grande V1 más V2 que V1 menos V2, sin importar cuáles sean los valores de uno o el otro, sin importar quién es más grande. Solo se sabe que este límite superior es más grande que este límite inferior. Entonces, finalmente, la ventana de este comparador de ventana es VI, que es la entrada,
mayor que V1 menos V2, pero menor que V1 más V2. Y ahí está el ejercicio terminado. Ahí está la ventana. ¿Alguna pregunta? Pues mientras estemos dentro de esta ventana, VO vale VSC. Listo. Para este caso no había que graficar nada, era solo como hacer ese análisis, profe. Sí, solo era lograr demostrar que esto era un comparador de ventana. Ah, ok, buenísimo. Ok, genial. Entonces ya ahí demostramos que era un comparador de ventana porque la salida únicamente es en alto cuando la entrada está entre estos dos límites. Entonces planteamos todo lo que tiene un comparador de ventana. Tiene límites y tiene un valor en la salida diferente cuando estamos en la ventana. Recuerden que esa es la idea de la ventana, ¿verdad? Que dentro de la ventana pasa algo en la salida. No necesariamente es que dentro de la ventana la salida vale 5 volts. También hay comparadores donde la señal puede valer 5 y dentro de la ventana puede valer 0, por ejemplo. Depende de cómo se ponga esa ventana. Pero demostramos su principio básico, que era dentro de la ventana, la salida es diferente que fuera de la ventana. Esa es la idea. Ok, ya logramos este ejercicio, que lo había dejado pendiente. No podía dejar que me venciera. Ahora sí, vamos con otro. Profe, Adelante. eh, bueno, buenos días, profe. Buenos Eh, días. quería, es que estaba ahora pensando que usted dio como las instrucciones de los exámenes al inicio del curso, o Ujú. sea, usted más o menos, y se me olvidó un poco. Entonces, quería preguntarle cómo era que era el examen, digamos, la dinámica, sí, digamos. Ok. Va a estar en la mediación de la cátedra. Va usted nada más llegar y va a haber un ítem, bueno, va a haber 3 ítems que dicen ejercicio 1 del primer parcial, ejercicio 2 del primer parcial y ejercicio 3 del primer parcial. Usted va a tener todo el día para abrir los ejercicios. La idea es que abra un ejercicio a la vez, porque una vez que usted lo abre, el tiempo empieza a correr para ese ejercicio. Entonces usted tiene todo el día para abrir los ejercicios cuando usted quiera. Obviamente la recomendación es que abra uno a la vez para que no gaste el mismo tiempo para todos, ¿verdad? A la vez y tenga en total 2 horas para cada ejercicio. Se lo abre, ve el enunciado, se pone a resolverlo y tiene 2 horas después de que lo abrió para entregarlo. Puede pues digitarlo o puede escanearlo. Eso vendrá en las instrucciones mañana. Aún no las hemos, no lo hemos definido, pero las instrucciones van a estar desde mañana para que las puedan chequear. Pero más o menos esa es la dinámica. 3 ejercicios separados para que pues pueda acomodar su tiempo durante todo el día. Profe, entonces uno puede empezar por el problema que uno quiera, digamos, no es como que a huevo tiene que empezar por el número uno. Exacto, usted puede empezar por el problema que usted quiera. Ah, ok, gracias. Un gusto. Y, ok, y entonces mañana en teoría subirían como eso en un documento, por decirlo así. Sí, las instrucciones yo mañana cuando ya estén subidas, yo les digo, ahí están las instrucciones en la cátedra para que de una vez puedan irse preparando mentalmente y ordenándose para el sábado. Ok, y otra cosilla, profe, ¿verdad que mediación está caído? Eh, Ayer alguien me preguntó algo de física, pero realmente no lo he revisado hoy. Sí, porque ahora estaba tratando de meter, Sí, metía como, estaba caído. Sí, tienes razón. Qué extraño, qué raro. y eso con la entrega afectará, digamos, es que no sé si, Si por alguna razón pasa caído el día de hoy, usted me está preguntando por la tarea y el quiz. correcto, sí, exacto.
Si no se levanta hoy, expandiré el quiz esta mañana y expandiré la tarea esta mañana, todo el día. Digamos. Ok, Entonces, pura vida. cualquier cosa, eso es lo más que puedo hacer, porque es una falla que no es ni mía ni de ustedes, ¿verdad? Entonces, llegamos ahí a un punto medio que sería todo hasta mañana, en última instancia. Ok, en todas. Ahora sí, ya terminé las preguntas, profe. Gracias. Ok, buenísimo. Entonces, ya que pasamos de la sección de preguntas, nadie usó comodines, vamos al siguiente ejercicio, que es interesante. Se las trae porque tiene un diodos por todo lado. Entonces, es este ejercicio aquí. Dice, para el circuito de la figura, el amplificador operacional A1 es un LM311, este aquí. Y está alimentado con VCC de 15 volts y VEE de menos 15 volts. Para este 311, la tensión en la terminal de salida del colector abierto se denota VX, o sea que esta salida se llama VX. Y la terminal del emisor Q0 está conectada a la referencia tal y como se muestra en la figura. Entonces eso lo que me está diciendo es que ese colector abierto, recuerden que el LM311 uno puede conectar lo que sea en esa patilla. Entonces se conectó a tierra, la patilla de salida del transistor. Dice el amplificador operacional AO2 es un LM31, este es de uso general, este es de colector abierto y está alimentado con VCC 15 volts y VEE menos 15 volts. Las tensiones de salida para este 3.1 son, pues, como es un comparador, si V más es más que V menos, ponen la salida 15 volts y si V menos es más grande que V más, ponen la salida menos 15 volts. Eso es lo que quiere decir VOH es salida en alto, salida en bajo. ¿Se acuerdan? Como intentando referirse un poco como a electrónica digital. Para ambos diodos Zener, VZ es de 5 volts y pues polarizados directamente de 0.7 volts. Y para el LED, que es este elemento aquí, su barrera potencial es de 3.5 volts. Y luego tenemos el valor, disculpen, de resistencias R1, R2, R3, R4, que son pues todas las resistencias que hay en el circuito, excepto esta que se llama R. Por último, la fuente, vean, esta VS es diferente de este VCC. Esta VS es de 20 volts y este VCC es de 15 volts. Entonces, para notar que es diferente, por si no se habían dado cuenta. Ahora, ¿qué es lo que me están preguntando en este circuito? Me están diciendo, diseñe R y C para que la frecuencia de salida del circuito VO sea de 1500 Hz. Utilice valores comerciales e indique el porcentaje de error asociado a estos valores que utilizó. Determine el ciclo de trabajo de la salida con los valores utilizados en la parte anterior y dibuje la gráfica de VC de la carga de capacitor y de la salida de todo el circuito en un mismo gráfico para al menos 2 ciclos e indique en qué momento está encendido el LED. Entonces, es divertido vamos a entrar. Profe, Dígame. eso de los valores comerciales, ¿cómo lo puede uno tener la referencia? Y nada más tiene que poner en Google resistencias comerciales y le va a salir la Ah, lista de todas las que hay. Pone capacitores comerciales y le va a salir ok, la lista de todos los que hay. ok, ¿Saben? todo bien. Eso es lo único que nos limita, es que no podemos, digamos, escoger 1,1517 microfaradios, digamos, sino que tendríamos que escoger un microfaradio en vez de 1,15, escogeríamos un microfaradio y no sé, si la resistencia fuera 2K, escogeríamos lo más cercano que encontráramos, que por dicha es de 2.2K. Entonces, calcula uno ese error y ese es el error que le están preguntando. Usted comercialmente se acercó lo más que pudo y vamos a ver cuánto afectó. ¿Está bien? Sí, sí, es que en la tarea también, cuando había uno que era de diseñar, entonces esa duda me quedaba a mí porque no sabía cómo, o sea, digamos, si yo veo como una combinación que me dé el resultado que yo ocupo, digamos, Ujú. eh, debería, digamos, si tengo, por ejemplo, poner un ejemplo, si tengo una de 2K
y digamos, y tengo otra de 0,5K, que eso al final daría como, digamos, la multiplicación para el tau, eh, daría como, no sé, uno, por decirlo así. Entonces, si yo hago otra combinación y digamos, da el mismo tau, tienen la misma validez, ¿no? Sí, tiene la misma validez. Ok, ok, por ahí. Sí. Igual como les enseñé en alguna clase, digamos, obviamente aquí cuando hice comerciales no me está evaluando eso, pero es bueno como ustedes diseñadores, yo les dije, siempre escojan primero el capacitor, que es el que es más difícil de conseguir o de tener un valor exacto. Además, porque si nos da, por ejemplo, 3 faradios, un capacitor de 3 faradios es como este tamaño, a la par de todo este circuito, digamos. Entonces imagínense conectarle un capacitor aquí de 3 faradios, ya es algo gigante, es como si fuera un estañón de vibra, un capacitor de esos. Entonces como que en la vida real no tendría mucho sentido un circuito electrónico conectarle un capacitor tan grande. Entonces por eso yo quiero que ojalá lo vayan grabando para ustedes como diseñadores. eh, los capacitores que son los más complicados planteen ese valor y los demás que salgan, las resistencias que salgan por el juego de ecuaciones. Es lo mejor. Y utilizar capacitores, por ejemplo, aquí no hay problema usar electrolítico, entonces un microfaradio puede ser un buen valor. De ahí ustedes verán si 2 micros o lo que sea. Un micro casi siempre es un buen valor. Bueno, ahora sí, entremos con el circuito. Lo que más nos interesa de este circuito es entender cuál es la dinámica. ¿Qué es lo que hace? Siempre antes de entrar a tirar ecuaciones tenemos que entender qué hace el circuito. Entonces, como este elemento es el capacitor, es el elemento que va a cambiar todo lo que yo voy a diseñar, yo voy a empezar desde aquí mi análisis. Entonces, lo primero que voy a decir es que voy a suponer que V capacitor es igual a 0 en T igual a 0. Es decir, está totalmente descargado. Si esto vale 0 volts, y vean que aquí tenemos VS en una malla con el Zener, de fijo este valor tiene que ser VCenter. Entonces, ¿qué es más grande? ¿El menos o el más? Sabemos que esto vale 20 y VCenter vale 5. Y recuerden que el Zener se dejaba únicamente lo que él requiere. Como está polarizado inverso, aquí hay VCenter, es decir, hay 5 volts. Entonces, ¿qué es más grande en primer instante? ¿0 volts o 5 volts? Los 5 del Zen. Exacto, los 5 de Zener. Entonces aquí hay, este transistor está en corte y por lo tanto por aquí no hay corriente. ¿Ok? Si por aquí no hay corriente, ¿cuánto hay en Vx? ¿Cuánto es este nodo? Bueno, este nodo, vean que es la tensión que hay desde el Zener más esta resistencia. Y vean que si por aquí no entra corriente, porque esto está en corte, nada se va para allá y nada se va para allá porque es la entrada de un amplificador. Entonces la única malla que tenemos es la de Vs, una resistencia R2, el nodo Vx, una resistencia R1, y luego tenemos el Zener polarizado a la inversa, porque vean que por aquí tampoco entra corriente. Entonces la malla se nos hace súper sencilla, es una malla recta. Ya sabemos que de aquí a aquí hay 5 volts. Entonces si hago esa malla, me doy cuenta que tengo Vs menos VDR2 menos VDR1 menos VCener es igual a 0. Como esto es solo una misma malla, la corriente es la misma para todos. Entonces tengo Vs menos I por R2 más R1 menos VCener es igual a 0. Borrar esto de aquí. Si despejo la corriente, me doy cuenta que esa corriente es igual a Vs menos VCener entre R2 más R1.
Listo. ¿Me siguieron hasta ahí? Ok. Y vean que el nodo que ando buscando, que era Vx, es Vcener más VR1. Es decir, voy a escribirlo por aquí, sería Vx es igual a Vcener más la corriente, que sería esto de aquí, Vs menos Vcener, por R1 sobre R1 más R2. Que si ven, ya todos estos datos los tengo. Tengo cuánto vale Zener, tengo cuánto vale Vs y tengo cuánto vale la resistencia. Si yo lo calculo, me doy cuenta que Vx es igual a 10 volts. Eso quiere decir que aquí tenemos 10 volts. Si aquí tenemos 10 volts, vean que esta otra malla, a pesar de que estén unidos, realmente es que por aquí es la alimentación del amplificador y esta es otra malla que tenemos que se puede ver como esta misma. Nada más es un VCC, una resistencia, el Zener, voy a dibujarlo así, y de aquí esta patilla, aquí está la Tierra y esta patilla es el V-, que es justamente, una vez más, 5 volts, porque vean que aquí hay 15 de fijo, entonces aquí hay 5, que es lo que ahí se deja el Zener. Entonces, ¿quién es más grande? De nuevo, V más o V-. El V más. El V+ es más grande. Eso quiere decir que a la salida de este amplificador vamos a tener 15 volts. Ahora, si aquí tenemos 15 volts, tenemos 15 volts desde aquí hasta acá, es decir, hay corriente por el LED, porque es más de la barrera potencial del LED, y estos mismos 15 volts, vean que los estamos llevando a una red RC, porque por aquí no pasa corriente, ¿verdad? Entonces es como si del otro lado tuviéramos los 15 volts aquí, y tuviéramos una resistencia y un capacitor, y tuviéramos otra red por este lado que sean 15 volts, una resistencia y el LED. Y este sería R4. Casi no se ve, ¿verdad? Voy a escribirlo en azul. Tenemos dos redes a la vez. Esta red de la derecha solo la dibujé para que vean que cuando esto vale 15 volts, hay corriente por el LED, es decir, el LED se enciende. Si vemos esta otra red, es una red RC, con el capacitor inicialmente descargado y empieza a cargarse, porque está conectado a 15 volts. ¿Ok? ¿Hasta cuánto se va a cargar ese capacitor? Antes de que algo cambie en el circuito. ¿A alguien se le ocurre? ¿Con quién se compara el capacitor? Ya sabemos que se va a empezar a cargar. ¿Alguno? Profe, sería como se cargaría hasta 15 y como los puntos importantes serían 5 y en 10. Ok, sí, muy bien, Brian. Buscaría cargarse hasta 15, pero vea que con quién se compara es con un Zener que vale 5, que usted ya sabe que es un punto importante. Entonces, en ese punto hay que analizar qué pasa, porque en ese punto cambia las condiciones de carga del circuito, porque me va a cambiar esta salida y por tanto, si que me cambie esta salida, lo más seguro es que me cambie esta otra. Entonces, ¿tienen esto copiado para poder borrar? Listo, voy a borrar entonces. Entonces, teníamos, esto estaba en corte, esto valía 10 volts, esto valía 5 volts, esto valía 15 volts y esto aquí también valía 5 volts. Entonces, como dijo Brian, voy a dibujar aquí la gráfica. Este sería el T, este sería el V capacitor. Y él iría cargándose y buscaría cargarse hasta los 15 volts, que es la alimentación que le están poniendo.
Sin embargo, él solo va a llegar hasta 5 volts. ¿Por qué solo llega hasta 5 volts? Porque apenas supera los 5 volts, se vuelve más grande V menos que V más. Por lo tanto, este transistor entra en saturación y aterriza este nodo. Este nodo se hace 0 volts. Y vean que si esto vale 0 volts, es como si tuviéramos una tierra aquí. Entonces vean que la malla que hay con el Zener ya no viene con la alimentación, porque le puse la tierra aquí, ¿lo ven? Entonces este se vuelve 0 volts. Ese límite se vuelve 0 volts. Y luego, como aquí teníamos 0 volts y aquí tenemos 5, este no le pasa nada, este sigue siendo 5. Se hace más grande V menos que V más. Entonces pone menos 15 volts en la salida. Como hay menos 15 volts, la corriente quiere ir hacia allá, no puede. Entonces la corriente es 0, el LED se apaga. Y aquí tenemos algo muy curioso. Teníamos el capacitor cargado hasta 5 volts y ahora le pusimos una alimentación de menos 15 volts. Es decir, teníamos una red así, donde aquí teníamos 15 volts, una R, el capacitor, y ahora, de repente, cuando él está por 5 volts, le quitamos la alimentación y le pusimos menos 15 volts. Entonces, al inicio se estaba cargando, y ahora va a buscar descargarse, porque hay un potencial menor. Entonces, eso lo que provoca es que el capacitor va a querer, vamos a expandir mi dibujo. El capacitor desde aquí va a venir a descargarse hasta 0, pero va descargándose buscando los menos 15. ¿Por qué se va a descargar hasta 0? ¿Alguien sabe por qué? Y no hasta menos 15. ¿Qué ocurre al capacitor? ¿Con qué se compara el capacitor? Bueno, vean que el capacitor va a querer bajar desde 5 hasta menos 15, porque eso es lo que le estoy poniendo, que se descargue hasta menos 15. Entonces, él va a buscar descargarse hasta menos 15, por eso hago la punteada, pero cuando él justo cruza el 0, se vuelve a hacer más grande V más, que vale 0, que cualquier cosa negativa que llegue al capacitor. Entonces él apenas se pasa un poquito, V más se hace más grande, por lo tanto, esto vuelve a estar en corte, esto vuelve a estar en 10 volts y esto vuelve a estar en 5 volts. Si esto vuelve a estar en 10 volts, esto ya no está en 15 volts, sino está en menos 15 volts, sino está en 15 volts de nuevo. Y vuelve a haber corriente en el LED. Y vuelve a cargarse el capacitor. Una vez más, se va a volver a cargar buscando otra vez los 15. Pero no va a llegar a los 15 porque apenas supere los 5, vuelve a ser más grande que V más, aquí se vuelve a poner en saturación, se vuelve a poner aquí menos 15 y se vuelve a buscar la descarga. Por eso hice estas líneas punteadas, porque él busca hacia esa cantidad, pero en realidad solo va a llegar hasta 5 volts, luego él va a buscar hasta menos 15, pero en realidad va a llegar hasta 0 volts. Igual aquí, él va a buscar descargarse hasta las menos 15, pero va a llegar hasta ahí. Ese es el comportamiento del circuito, ya ahí se montó sobre un ciclo. Si graficáramos aquí mismo la salida, vean que la salida sería 15 volts aquí, menos 15 volts aquí, 15 volts aquí, menos 15 volts aquí, 15 volts aquí. Algo así. Y ya ahí se repetiría el ciclo una y otra vez. ¿Entendieron cómo funciona? ¿Sí? Ese silencio me asusta. ¿A dónde se Profe, perdió, hermano?
puede darle una repasadita como la parte de por qué no baja de los 0. Ok. Estamos en esta parte, en la descarga. Él llegó a 5 por la etapa anterior, pero apenas pasó los 5, se hizo más grande V menos. Este transistor se puso en saturación. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo y lo vamos a marcar de nuevo. Entonces, voy a analizarlo de nuevo desde este punto, desde aquí. Aquí, el capacitor llegó a 5 volts. 5 volts, 5,1 volts. Cuando llegó a ese valor, es más grande que el VCNR que tiene aquí. Entonces este transistor deja de estar en corte y se pone en saturación. Si se pone en saturación, aquí pone una tierra. Si aquí pone una tierra, ve que la malla que hay desde esta tierra hasta esta tierra, ahí es donde está el Zener. Entonces de fijo el Zener no se activa. Entonces aquí hay 0 volts. Luego, como aquí hay tierra y aquí habían 5 volts, porque este Zener sí está activado, porque vean que la malla hace así. Él pone aquí menos 15 volts. Como pone menos 15 volts, vean que tenemos un capacitor que está a 5 volts y en vez de tener aquí tierra, tiene menos 15 volts. O sea, hay una diferencia potencial que va a buscar descargarlo hasta ese punto. Como estamos en menos 15 volts, no hay corriente por el LED y el capacitor va a buscar descargarse hasta llegar a menos 15 volts. Pero recuerden que aquí ahora hay 0, ya no hay 5, hay 0, porque este Zener no se enciende cuando aquí hay tierra. Entonces, cuando él baja a menos 0,1, digamos, V más se vuelve más grande que V menos. Entonces, este transistor vuelve a estar en corte. Esto vuelve a valer 5 volts, porque ahora la corriente vuelve a fluir hacia allá. Ya no se va aquí directo. Aquí ya lo habíamos calculado, habían 10 volts cuando esto está en corte. Y otra vez vuelve a haber 15 volts aquí. Entonces, otra vez el capacitor va a buscar cargarse desde 0 hasta los 15, pero nuevamente va a llegar hasta 5, porque justo cuando pasa 5, se vuelve más grande V menos que V más, se vuelve a poner en saturación y volvemos a estar en el estado inicial que estamos analizando. Ahora sí, Brian, o es demasiada información. No, no, sí, ya, mejor, gracias. Ok, entonces eso es lo que sucede. Ya aquí lo grafiqué y ahora lo que necesito, ahora que sé cómo funciona, es determinar las ecuaciones. Gracias a que hice de una vez la gráfica, ya sé que en este periodo se carga, que es hacer el tiempo de la salida en alto, y cuando él se descarga, es el tiempo de la salida en bajo. Entonces voy a irme a Paint, vean que es solo una red Terry, entonces ya no necesito estar viendo el circuito. Y digo, ok, cuando tiempo en alto, el tiempo en alto es cuando se carga el capacitor. ¿Cómo se carga el capacitor? V del capacitor, según la fórmula general, se carga con V por 1 menos E a la menos T entre tau más un V inicial por E a la menos T entre tau. Inicialmente, en el periodo de carga, él siempre arranca de 0. Entonces todo esto vale 0. Y V siempre las terminales que yo le ponga a la malla. Por ejemplo, le estoy poniendo 15 volts y tierra para la carga. Entonces V sería 15 menos 0. Entonces esto vale 15. Ahora, si despejo el tiempo, vean que estoy usando la fórmula general, entonces voy a obtener de una vez el tiempo en alto. Entonces, si despejo esto, con VC llegando hasta 5, que es hasta donde llega, ¿verdad? Si tengo que darle un valor final, quiero saber cuánto tarda en llegar de 0 a 5. Entonces me quedaría 5 es igual a 15 por 1 menos E a la menos T entre tau. Y despejando el tiempo, esto me va a dar menos logaritmo de 2/3 por tau es igual al tiempo en alto. Que es, mando a dividir el 15 aquí. Luego este 1 lo mando a restar al otro lado, me queda menos 2/3, este menos quedan 2/3 y bueno, logaritmo. Y luego el menos
de aquí. En fin, hice un paso rápido matemático. Realmente eso lo hemos hecho muchas veces. Entonces ya tengo el tiempo en alto. Buenísimo. Ahora ocupo el tiempo en bajo, que es cuando es la descarga. La fórmula general de descarga es exactamente igual que la fórmula de carga. La única diferencia es que ahora la red, vean que ya no la estoy conectando a tierra como ha sido muy clásico en todos los ejercicios, sino que en este ejercicio en específico lo conectaron entre -15 y tierra. Entonces sería V es igual a 1 menos E a la menos T entre tau más V0 E a la menos T entre tau. Vean que ahora si hay un valor inicial durante la descarga que vale 5, esto vale 5. Vean que ahora la terminal está conectada a -15, entonces esto de aquí vale -15. Y esto es hasta donde quiero llegar, que quiero llegar hasta 0, entonces esto vale 0. Entonces voy a escribirlo por aquí, que tendría entonces nada más que despejar el tiempo. Voy a hacer la matemática aquí nada más. Por favor, guarden este por ahí. Para borrarlo, guarden este por ahí, que es el tiempo en alto. Bueno, no lo voy a borrar, voy a escribir aquí. Y entonces tengo 0 es igual a -15 por +15 e a la menos t entre tau más 5 e a la menos t entre tau. Esto de saco factor común aquí, ¿verdad? Sería, y esto lo envío al otro lado, tengo 15 es igual a 20 e a la menos t entre tau. Y pues despejando esto aquí, que nada más sería dividir el 20 y aplicar logaritmo, tendría menos logaritmo de 3/4 por tau es igual al tiempo en bajo. Vean que por eso fue súper importante hacer el análisis primero, para saber qué límites tenía que poner aquí, aquí y aquí. Y usar la fórmula del capacitor en su forma general. Era lo más sencillo. Luego sabemos que el periodo total sería el tiempo en alto más el tiempo en bajo. Y eso sería, pues, menos logaritmo de 2/3 menos logaritmo de 1/4 y todo por tau. Por tau, que es la constante de tiempo del capacitor. Vamos a borrar por acá. Reacomodando esto para que no se vea tan mal. Recuerden que una resta de logaritmos es lo mismo que dividir lo que hay adentro. Y una suma es lo mismo que multiplicar lo que hay adentro. Entonces voy a sacar ese menos a factor común. Y me queda logaritmo de 2/3 por, bueno, me queda logaritmo de 2/3 más logaritmo de 1/4. Vean que los logaritmos se están sumando, entonces puedo multiplicar lo que hay adentro. Y esto me da 2 por 1, 2 y 3 por 4. Aquí era un 3, perdón. No sé por qué puse un 4. 2 por 3 son 6 y 3 por 4, 12. Y al final eso queda como logaritmo de 1/2. Y ahí está la respuesta. Ahora nada más saber que la frecuencia es igual al inverso del periodo y sería el inverso de el tau, que vale R por C, logaritmo 1/2, que simplemente para que se vea más bonito, logaritmo 1/2 por -1 es lo mismo que meter el menos aquí al exponente y darle vuelta a esto. Es decir, menos logaritmo 1/2 es lo mismo que logaritmo de 2. Solo para que se vea más bonito. Y ahí está la fórmula de la frecuencia. Ahora, para poder diseñar, nada más sabemos que esto vale 1500. Voy a escoger C igual 1 microfaradio. Y tengo que para F igual 1500 Hz
tenemos 1 sobre exponencial a menos 6 por 1500 por logaritmo natural de 2, 961. Esto implica que la R tiene que ser de 962 ohms aproximadamente. Entonces, vamos a buscar resistencias comerciales. Ya yo sé que un microfaradio es, si existe comercialmente. Y ocupamos 961. Entonces podemos escoger una de 820 y una de 150. Las ponemos en serie y tendríamos en total 820 más 150, 970, que se acerca bastante a lo que necesitamos. Entonces le ponemos un R comercial de 970 ohms, poniendo dos resistencias en serie, una de 150 y otra de 820. Y ya lo que quedaría es ver cuánto con este valor y este valor, cuánto cambió la frecuencia. Y la frecuencia sería igual a R por C por logaritmo de 2, la experimental, digámosle. Y eso sería 1 sobre 970 por 1 exponencial a menos 6 por logaritmo de 2. Y eso me dio, por ese pequeño cambio, me dio la frecuencia 1487,3 Hz. Es decir, obtuve un porcentaje de error con la teórica de 1500 menos 1487,3 dividido entre 1500 por 100. Obtuve un error de 0,84%, lo cual está súper bien, es un error menor al 1%. Listo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Está todo claro? Sí, profe, todo bien. Ok, buenísimo. Entonces, vean que ya obtuvimos la pregunta 1, que era este, ajá, que era diseñar R y C para que la frecuencia sea de tanto. Lo segundo que me piden es determinar el ciclo de trabajo, que recuerden, el ciclo de trabajo es el tiempo en alto sobre el tiempo total. Es decir, el duty cycle es igual al tiempo en alto por el tiempo, entre el tiempo total por 100, para que me den porcentaje. Y eso sería, el tiempo en alto hemos dicho que era menos logaritmo de 2/3 por tau. Y el otro, el tiempo total era menos logaritmo de 1/2 por tau. Y vean que los tau se cancelan, los menos se cancelan. Y esto es constante y constante. Son logaritmos, valores. Entonces ese duty cycle sería logaritmo natural de 2/3 entre logaritmo natural de 1/2. Y eso me da un duty cycle del 58,4%. Vean qué vacilón, porque este circuito, el duty cycle, no lo definió los elementos, sino es un duty cycle fijo, sin importar cuáles sean los elementos.
Listo. Esa sería la pregunta 2. Estaba sencilla, pero requería haber encontrado lo anterior. Y lo último dice esboce VC y VT en el mismo gráfico para al menos 2 ciclos e indique cuando el LED está encendido. Vamos, no creo que llegue. Ya lo tenía hecho, pero no creo que la memoria llegue hasta ese punto. Ahí está. Genial. Yo ya lo había dibujado aquí. Voy a borrar todo lo demás para que no apantalle. La verdad, como mi recomendación es, siempre hagan la gráfica de primero sin valores. La verdad, los valores no nos importan en las gráficas para ver el comportamiento. Si nos pidieran la gráfica, pues sí necesitamos los valores, ¿verdad? Pero si nada más la hacemos para ayudarnos a ver cómo funciona el circuito, genial, nos ayuda un montón. Entonces aquí lo tengo y vean que el LED está encendido únicamente cuando la salida valía 15 volts. Es decir, el LED está encendido únicamente aquí, aquí y pues aquí. Nada más lo marcan aquí el LED encendido. Y sabemos que, según lo que calculamos, de aquí hasta aquí debería haber el inverso de la frecuencia. El teórico era 1 entre 1500. Aquí hay 66. Vean qué feo número es. 66,6 milisegundos. A ver, para ver. Ah, no. Perdón. 0,666 era. Ese periodo me dio 0,666 milisegundos. Que es el inverso de la frecuencia, ¿verdad? Y ahí está la gráfica. Esbozada. Estaba vacilón este ejercicio. ¿Ah? Echémonos un ejercicio más. ¿Está bien? Y con eso terminamos por hoy. Vamos a echarnos uno del capítulo 1, que la verdad no hemos hecho casi ninguno. Vamos a echarnos este. Este aquí. Dice, considere el par diferencial de la figura. Este es el par diferencial, véanlo. Tiene una fuente de corriente hecha por un espejo de corriente. Tiene el par diferencial y un par de resistencia. O sea, no está tan complicado, la verdad. Dice, los parámetros V más son 5 volts, V menos son menos 5 volts. La corriente que baja por aquí, ya me la están diciendo, 0,8 miliamperes. Nos dicen que todos los betas son mucho más grandes que 2. Y nos dicen que VA tiende a infinito. Las corrientes de los emisores se pueden escribir de esta forma, que es, pues, ecuación de Shockley, nada más eso nos están diciendo. Y luego vean que nos dicen determine, pues, la salida, VO1 menos VO2. Si las entradas valen 0, los transistores tienen la misma corriente de saturación inversa, pero si las resistencias son diferentes. Y en el segundo caso nos dicen otra vez las entradas valen 0, ahora los transistores tienen corrientes de saturación inversa diferentes y las resistencias valen lo mismo. Y por último dicen encuentre el valor de tensión de entrada de desvío, V2, necesaria para que VO1 menos VO2 sea igual a 0, de acuerdo a las condiciones del punto 2. Entonces, este es vacilón. Ah, entretenido. Primero que hacemos es aterrizar aquí porque nos dicen que las entradas valen 0. Y vean que no hace un análisis en pequeñas señales, un análisis en DC. Ahora, lo que queremos es encontrar esta tensión en DC. Entonces, vean que la corriente I sub 0, que la corriente que va por aquí,
es la suma de la corriente que va por aquí y la corriente que va por aquí. Lo voy a llamar I1 más I2, que al final es la misma corriente que baja todo por aquí y la misma que baja todo por aquí. Luego, de aquí vamos a sacar dos ecuaciones. Vamos a decir que IO es igual a sacar factor común I1 y me da 1 más I2 sobre I1. Y voy a sacar otra ecuación que sea IO es igual a I2 por 1 más I1 sobre I2. Que es nada más la misma ecuación dos veces, nada más que para un lado saqué factor común I1 y para el otro saqué factor común I2. Y luego vean que este I2 sobre I1 es lo mismo a la corriente de saturación 2 sobre la corriente de saturación 1 por E a la VBE2 sobre VT, y aquí abajo por E a la VBE1 VT. Vean que para el caso 1, que es el que estamos analizando, voy a ponerlo aquí, caso 1, las corrientes de saturación inversa serán iguales. Entonces esto se cancela y tenemos que I2 sobre I1 es en realidad E a la VBE2. Como están dividiendo exponentes, puedo ponerlo a restar entre VT. Y si lo veo inverso, es E a la VBE1 menos VBE2. ¿Ok? Ahora, cada una de estas ecuaciones, esto entre VT, los voy a introducir en cada una de estas ecuaciones. De manera que voy a tener esta primera ecuación, la voy a llamar 1 y esta 2. Y aquí lo voy a llamar 1' como evolucionada. ¿Qué sería decir IO es igual a I1 por 1 más E a la VBE2 menos VBE1 entre VT? Y la ecuación 2 evolucionada sería IO es igual a I2 por 1 más E a la VBE1 menos VBE2 entre VT. Ok, ya tengo esas dos ecuaciones. Ahora vean que aquí puedo despejar cuánto vale I1 en términos de la corriente total y de las entradas, y aquí puedo despejar I2 en términos de la corriente total y las entradas. Borrando por este lado, voy a borrar de este lado. Tenemos que la corriente I1 va a valer I sub 0 entre 1 más E a la... Voy a hacer este cambio, recuerden que este punto de aquí es Vx y este punto de aquí, sería V base emisor 2. Y este punto hasta aquí sería V base emisor 1. Y este es Vx. Entonces vean que si yo hago una malla de tierra hasta Vx a tierra, tengo que V1 es igual a VBE1 menos Vx, y V2 sería igual a VBE2 menos Vx. Entonces de fijo, vean que V1 menos V2 sería lo mismo a restar este con este, que sería lo mismo a poner VBE1 menos Vx menos VBE2 más Vx, es decir, los Vx se cancelan. Entonces V1 menos V2 es lo mismo que la resta de las bases. Genial. Entonces, esto lo hago para poder cambiar ya de aquí de una vez y poner, en este caso sería V1 menos V2 entre VT, y la corriente 2 valdría I sub 0 entre, no, este sería V2 menos V1, al revés. Y este sería 1 más E a la V1 menos V2 entre VT. Ok, genial. Si ya tengo esas dos corrientes,
vean que la tensión de este nodo sería esta ecuación planteada en este nodo, podemos decir que V más menos VO1 es igual a VRC1. Y este otro punto, decimos lo mismo, V más menos VO2 es igual a VRC2. Entonces, si yo pongo VO1 menos VO2, esa resta me va a dar VRC1 menos VRC2. ¿Y quién es VCR2 y RC1? Esto es la corriente 1 por RC1 menos la corriente 2 por RC2. Y esto de aquí es lo que andamos buscando. Ahora lo que hay que hacer es ingresar estas corrientes aquí. Voy a irme a una zona de trabajo más limpia. Y voy a hacerlo por este lado, que esto ya es un poco viejo. Entonces, si ya integro todas las ecuaciones, me doy cuenta que tenemos que VU menos VO2 es igual a I sub 0 por RC1 sobre I más E a la V. Voy a llamarle V diferencial para no cargar tanto V2 menos V1. VT menos RC2 sobre 1 más E a la menos VD, que ven que está invertido al anterior, VT. Y esto, pues si lo homogenizamos esto de aquí, de la manera en que vean que el denominador es 1 más 1 sobre E a la VD, podemos homogenizar esto y poner E a la VD entre E a la VD más 1. Si lo hago de esta manera, ya los dos van a tener el mismo denominador. Entonces, vengo aquí, hago I sub 0 es igual a RC1 menos RC2 por E a la VD entre VT sobre 1 más E a la VD entre VT. Y ya aquí, si se dan cuenta, es una forma bastante simplificada y todos los valores ya los tengo. Tengo la salida en términos de las entradas. Luego me estaban preguntando que esto era necesario para la respuesta, porque la respuesta, lo que me estaban preguntando era cuánto era esta salida para estos valores. Si yo reemplazo estos valores por los que me dieron, 0,8, RC era 7400, este era 7600, VD, como estoy aterrizando las dos entradas, es E a la 0, e igual aquí, E a la 0. Entonces finalmente tenemos que para las entradas aterrizadas, la salida es de menos 80 milivolts, lo cual es un valor de offset relativamente normal. Habíamos dicho que andaba como por los 100 milivolts, por ahí, que es el error por no estar balanceado el sistema. Eso es lo que estamos analizando. Ok, ya con eso, con esos 80 milivolts encontramos la pregunta. Ven, que era determinar esta resta para este caso. Ahora, para el siguiente caso, vean que ahora las resistencias valen lo mismo, pero las corrientes de saturación son diferentes. Entonces, para el segundo caso, el análisis es casi el mismo, en el sentido de que IO igual es a I1 más I2. La única diferencia que hay es que si voy sacando las ecuaciones,
Cuando hago esta división de I2 sobre I1, tengo la corriente de saturación 2 entre la corriente de saturación 1 por E a la menos VB2 menos VB1 entre VT, que hace un rato lo hicimos. Y aquí hacíamos y cancelamos porque eran lo mismo. Ahora la diferencia es que no lo podemos cancelar porque no valen lo mismo. Esa es la única diferencia con el problema anterior. Si lo hago inverso, igual tengo IS1 entre IS2 por E a la VB1 menos 2 VT. Y pues finalmente, si incorporo esto en esta ecuación, esto en esta ecuación y ambas ecuaciones las despejo, voy a llegar a tener que I1 vale I sub 0 por 1 más IS2 entre IS1 por E, haciendo el mismo cambio hace un rato que V más menos V menos es igual a V, o V, mejor dicho, V1, V2 menos V1 es igual a VB2 menos VB1. Entonces aquí me queda V diferencial entre VT. Y luego la otra corriente sería I sub 0 entre 1 más IS1 sobre IS2 por E a la VD entre VT. Ya tendríamos las dos corrientes. Y recuerden que la salida VO1 menos VO2 era al final la tensión que había de la resta de las resistencias, VRC1 por menos VRC2, que ya lo habíamos analizado en el caso 1, entonces lo pongo así una vez. Y esto sería la corriente, esta y esta por cada resistencia, pero ahora en este caso las resistencias son lo mismo. Entonces esto es igual a R por I sub 0 y factor común 1 más por E a la VD entre VT menos 1 sobre 1 más IS1 sobre IS2 T a la VD entre VT. Y si lo ven, en este punto ya tenemos una relación de la salida en términos de pues, las variables del circuito y las entradas. Si evalúo VD igual 0, porque recuerden que estamos conectando las dos entradas a 0, vamos a tener de resultado que VO va a ser igual a menos 200 milivolts. Evaluando aquí. Obtenemos esto aquí. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, estoy. Buenísimo. Entonces, ya tenemos la respuesta de la primera parte, las dos tensiones cuando los sistemas están desbalanceados. Uno desbalanceado cuando los transistores son diferentes y otro cuando la carga resistiva superior es diferente. Entonces, voy a dejar esto por aquí y vamos a hacer la siguiente parte. Siguiente pregunta. Con eso terminamos por hoy. La siguiente pregunta decía, encuentre el valor de tensión de entrada de desvío V2 necesaria para que VO entre V1, VO1 menos VO2 sea 0. Es decir, ¿cuánto? Recuerden que ese VIUS, habían dos métodos de hacerlo. Uno, si lo traía internamente aquí, uno conectaba un potenciómetro. O la otra, o el otro método, que si no traía esas patillas internas como el 741, había que conectarle una fuente de este lado directa de un valor VIUS. Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto hay que conectarle externo para que este VO baje a 0?
Entonces, para que esto baje a 0, entonces, la forma de resolverlo es igualando esta ecuación a 0 y despejando el v diferencial. Así uno sabe cuánto necesita. Entonces, aquí me quedó aquí faltó un menos. Recuerden que había un menos. Ya este dato lo tenía calculado, entonces no me afectó. Entonces, ahora, si igualo esto a 0, vamos a volver a abrir el pen en el fondo blanco. Si igualo esto a 0, tendría 0 es igual, vean que todo esto está multiplicando, entonces lo puedo eliminar, a 1 sobre 1 más 1 sobre S2 sobre 1 sobre S1 por E a la V de entre VT menos 1 sobre, voy a escribirlo así, E a la V de entre VT. Lo que hice fue homogenizar, que en el caso anterior no, aquí no homogenicé, ¿verdad? El paso que he hecho en la parte anterior, que no era necesario, pero aquí sí lo hice. ¿Para qué lo hice? Para que sea más fácil despejar. Voy a hacer un cambio de variable para que sea mucho más sencillo. Voy a decir que E a la VD entre VT es igual a X. Solamente voy a hacer un cambio de variable y luego lo voy a devolver. Es para no tener que andar jalando VD entre VT. Y si hago ese cambio de variable, tengo 1 sobre 0 es igual a 1 más IS2 sobre IS1 por X menos X sobre 1 más IS1 sobre IS2 X. Aquí mando esto al otro lado. Me quedaría X sobre 1 más IS1 sobre IS2 X es igual a 1 sobre 1 más IS2 sobre IS1 X. Y aquí nada más multiplico esto aquí arriba y esto este otro lado. Y voy a llegar a esta expresión que dice X por 1 menos ok, entonces lo único que hice fue reacomodarlo. Todo esto lo multipliqué por X, todo esto lo multipliqué por 1, me quedó todo en el numerador, por decirlo así, y luego pues hice factor común de lo que tenía X. Vean que lo que tenía X es este S1 y este que es un 1. Este que es S1 y este 1 multiplicado por este X. Y ahí sale esa expresión. Esta expresión, si lo ven, es una cuadrada. Entonces, obtengo dos respuestas, X1 y X2. La primera respuesta que obtengo es menos 0,99 y 0,90 y. Vamos a resolverlo, para estar seguro. Lo resuelvo en la calculadora, más sencillo. Y es meter esto acompañado al X2, meter esto acompañado al X y meter menos 1. Entonces esto sería corrientes de saturación. Y menos 1. Ajá. Este me da menos 0,997 y el otro me da menos 0,937 y voy a ponerle X5. Eso quiere decir que esta respuesta tiene dos soluciones. Que X valga esto o que X valga esto. Sin embargo, recuerden que X lo que valía era esto. Y exponenciales nunca van a ser negativas, entonces esta respuesta no es válida. La única que es válida es esta. Entonces decimos E a la VD entre VT es igual a 0,9375. Y esto, si lo despejo, me va a dar que VD entre VT es igual al logaritmo de 0,9375. Que eso sería ponerlo en rojo.
que el logaritmo natural de 0.9375 equivale a, significa que, voy a borrar de este otro lado para que no enredar. Esto sería V entre VT es igual a menos 0, que sería este logaritmo, menos 0,0645 volts. Es decir, V diferencial, recuerden que VT a temperatura ambiente vale 25 milivolts. Sería esto por 25 exponencial a menos 3. Esto me da que tengo que conectar menos 1,613 por 10 a la menos 3 volts. Y ahí está la respuesta. Es decir, que necesito conectarle un VIOS que tenga este valor. Comprobémoslo. Metamos este valor justo en cada uno de estos. A ver cuánto nos da. Voy a meterlo en la calculadora y voy a obtener que si le pongo el IUS, VO1 menos VO2 sería igual a meter en V diferencial esto de aquí. Entonces eso me va a dar R que vale 7500 por la corriente máxima que era 0.8 exponencial a menos 3 por 1 entre 1 más las corrientes de saturación por E a la menos 0.0645 menos 1 sobre 1 más E a la menos 0.0645. Y si meto ese valor ahí, esta me dio aproximadamente menos 6,5 milivolts. Vean, lo logramos bajar desde 200 milivolts hasta menos 6,5, que realmente este valor es tan bajo que podemos aproximarlo a que es 0. ¿Por qué no me dio 0 exacto? Porque este valor lo redondeé y pues ese fue el efecto. Pero vean que es bastante bajo en comparación a lo que antes teníamos. Nos acercamos bastante al 0. Y esa sería la respuesta. ¿Les queda alguna pregunta? Ok. Entonces, eso sería de mi parte. Esos son los ejercicios que les traía para hoy. Todos eran ejercicios de examen. Si los vieron como con cierto nivel, fue por eso. Todos eran de examen. Realmente este examen, yo ya lo vi. No está tan difícil. Está más difíciles estos ejercicios. Entonces, pues repasen. Estudien bastante. Cualquier cosa me pueden escribir por Telegram. Cualquier duda. Y pues muchos éxitos el sábado. Recuerden hacer el quiz. Si mediación no se levanta hoy, el quiz igual estará para mañana. Igual la entrega de la tarea estará para mañana. Entonces, muchos éxitos, equipo. Nos vemos. Profe, esta grabación, ¿usted la puede subir como antes del examen como para repasarla? Sí, voy a subirla de una vez. Ya en el canal de YouTube le subí un video que grabé en verano resolviendo otro examen diferente. Entonces, si quieren ver otros ejercicios más que son de examen también, de otros exámenes que resolví, no de ninguno que resolví hoy ni el lunes. Ahí está, se llama parte 3, repaso parte 3 y este va a ser el repaso parte 2. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Listo, nadie tiene más dudas. Nos vamos ya a desayunar. Ok, Gracias, profe. a ustedes, muchos éxitos.